Hola, bienvenidos a esta entrevista con el doctor César Fernández de las Peñas. Mi nombre es Nicolás Maragaño, soy un kinesiólogo, terapeuta físico de Chile y estoy representando al grupo de trabajo del Center of Excellence in Manipulative and Manual Therapy que dirige Chad Cook y la Universidad de Duke que está detrás de todo esto. Así que hoy día tengo el placer de entrevistar al doctor César y vamos a hablar específicamente hoy día de un artículo que tiene además un seguimiento en el tiempo, pero el original es del año 2015, del Journal of Pain, y se titula en inglés Manual Physical Therapy versus Surgery for Carpal Tunnel Syndrome, a Randomized Parallel Group Trial. Así que después del seguimiento que fue publicado el año 2020, vamos a tratar de mezclar un par de cosas con el doctor y profesor César para que nos cuente un poquitito qué es lo novedoso, qué es lo más relevante de todo esto. Y para comenzar, primero, ya sabemos entonces cuándo esto fue publicado, cómo fue este ensayo, pero para conocer un poco más de usted, de su rol actual y de su historia como investigador, le cedo la palabra a César. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues nada, a mí no me suele gustar mucho presentarme, por lo tanto probablemente diré lo más básico. Soy fisioterapeuta, trabajo y vivo en España. Trabajo en la Universidad de Juan Carlos, una universidad aquí localizada en Madrid, y bueno, cerca de Madrid, y realmente dedico mi actividad principalmente a la actividad asistencial regular de la clínica que tenemos y obviamente a la investigación que hemos realizado. Formo parte de un grupo de numerosa gente que participa mucha gente, incluso tengo la oportunidad de trabajar de vez en cuando con Chad Cook. Y bueno, realmente el objetivo es intentar aportar la evidencia científica a toda la experiencia clínica que hacemos. Y entonces una de las líneas que hemos estado trabajando en los últimos aproximadamente 7 años ha sido el síndrome del túnel del carpo, que es de lo que quieres que debatamos en esta tarde con todos los oyentes. Excelente. Entonces, si tuviera que resumir el por qué eligió esta investigación, ¿qué me diría? Bien, hombre, realmente como terapeuta manual siempre hemos pensado que la terapia manual es la primera, o debe ser la primera terapia de elección en la mayoría de los pacientes con dolor crónico. ¿Qué ocurre aquí en España? Pues pacientes con síndrome del túnel del carpo, al ser considerados originalmente una neuropatía por compresión en el túnel del carpo, pues la opción que se daba en la seguridad social en el funcionamiento del tratamiento era cirugía directamente. Nunca se habían planteado la fisioterapia. Entonces, en la experiencia clínica, en el tratamiento en el día a día en la clínica de actividad asistencial privada, pues veíamos que teníamos buenos resultados. Entonces decidimos hacer un ensayo clínico para comparar el tratamiento manual frente a la cirugía que se hacía conservadoramente de forma rutinaria en los hospitales. Entonces ahí partió la idea y el estudio original fue la comparativa comparando los resultados al año de 3 sesiones de fisioterapia, una sesión semanal frente a el tratamiento quirúrgico en los pacientes con síndrome del túnel del carpo. Entonces el origen fue porque creíamos que era algo que iba a resultar al menos beneficioso, al menos a corto o medio plazo, que es lo que siempre se habla de terapia manual en estos pacientes. Excelente. Bueno, como terapeutas, evidentemente nuestra responsabilidad y nuestro deber saber acerca del síndrome del túnel carpiano, pero pensando en que quizás nuestros espectadores no están al tanto de todas las cosas que deberíamos saber, ¿podría definir algunos aspectos claves de lo que implica el síndrome del túnel carpiano? Sí, a ver, de grosso modo, si nos fijamos en la literatura, se ha definido como el atrapamiento del nervio mediano. Originalmente siempre se ha descrito como atrapamiento en el túnel del carpo. Esto, lógicamente, pues se ha visto que a su paso por el túnel del carpo el nervio sufre un atrapamiento. Y esa ha sido una de las bases para el tratamiento con cirugía. Bien, es decir, si el túnel del carpo es un atrapamiento localizado, abrimos esa compresión y el nervio debería mejorar. Son pacientes que han sido siempre considerados de dolor neuropático porque son pacientes que cursan con parestesias en los 3 primeros dedos, en las zonas inervadas por el nervio mediano. En la gente con atrapamiento severo cursan con atrofia de la musculatura de la eminencia tenar, por lo tanto sí que hay un atrapamiento severo y una pérdida de la conducción, una neuropraxia. Pero hay muchos pacientes en los que los síntomas no se asocian a una neuropatía por compresión. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, puede que no sea todo un dolor neuropático y que haya un componente de dolor nociceptivo, cuando, claro, hace 10 años, hoy hablaríamos de un dolor nociplástico, además del componente neuropático que existe. Entonces empezamos ahí a trabajar sobre esos aspectos, ya que los pacientes con este síndrome desarrollan dolor unilateral, pero la mayoría desarrollan síntomas más generalizados, es decir, les duele no solo los 3 dedos. Si fuera neuropatía por compresión, solo dolería la zona de la neuropatía.
pero experimentan dolor en el codo, en el hombro, en el cuello, síntomas bilaterales, es decir, se muestran una manifestación nociplástica del dolor, entonces, es decir, un dolor, una expansión del dolor, lo que se conoce, ¿no?, como spreading the pain en la literatura, como probablemente una manifestación de la sensibilización que estos pacientes, como nosotros demostramos ya en el año 2009, manifiestan a pesar de ser considerada una neuropatía periférica. Excelente. Bueno, este fue un ensayo clínico aleatorizado y quizás nuestro público puede no estar familiarizado con el diseño. ¿Nos podría contar un poquitito más de esto y por qué se eligió de esta forma? Sí, como nuestro objetivo era evaluar la eficacia clínica de un tratamiento, pues obviamente el ensayo clínico aleatorizado es el diseño metodológico más científico, entre comillas, aunque nunca es 100% refutable en la clínica, es decir, nunca vas a hacer, muy difícil hacer 100% única y exclusivamente en la clínica un ensayo, pero es la llave maestra para poder confirmar si un tratamiento es más eficaz que otro. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos pacientes del hospital que trabaja con la Universidad de Juan Carlos, el Hospital de Alcorcón, gente con diagnóstico clínico y electromiográfico del síndrome del túnel del carpo. Y entonces, en la consulta a esos pacientes, pues bueno, cuando se les explica el tratamiento, pues se les daba la oportunidad de entrar en el ensayo y hasta decir, no les decíamos a dónde iban, a qué grupo de tratamiento iban a ser asignados. Entonces, aquellos que estaban de acuerdo en entrar en ese tratamiento, les decíamos que era un tratamiento que teníamos como objetivo mejorar su sintomatología. De 1 a 1 hicimos una aleatorización con un software para que la mitad de los pacientes fueron asignados al grupo de tratamiento con terapia manual y la mitad de los pacientes fueron asignados al grupo de cirugía. La cirugía es la cirugía convencional, es decir, realmente no hubo, entre comillas, que algo puede chocar, es decir, problemas éticos, porque los pacientes decían o no me trato o recibo cirugía, porque realmente la opción que nosotros dábamos de terapia manual nadie les había dado la oportunidad. Entonces, realmente mucha gente, aunque mucha gente no está interesada en participar en el ensayo, pues conseguimos una muestra de 120 personas, hicimos una aleatorización de 60-60, 60 al grupo de terapia manual y 60 pacientes al grupo de cirugía. Excelente. Bueno, en el artículo se mencionan algunas técnicas, obviamente, y que se realiza terapia manual en todos los posibles sitios de atrapamiento del nervio mediano. ¿De qué se trataban para que nos entregue un poco de insight, César, estas técnicas? Nosotros desde el año 2009 empezamos a investigar lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, el túnel del carpo, o sea, mejor dicho, el síndrome del túnel del carpo es una neuropatía por compresión pura y exclusivamente. Entonces hicimos investigaciones con estudios de cohortes y casocontroles en los que evidenciábamos que los pacientes presentaban un síndrome más complejo y que podía corresponderse con lo que llamamos un dolor nociplástico con una sensibilización central. Entonces, en base en eso, diseñamos el tratamiento, o mejor dicho, vamos adaptando nuestro tratamiento clínico día a día con esos pacientes, porque para evitar solo el tratamiento localizado. Porque en el año que nosotros nos plantamos, que era en el año 2011-2012, cuando empezamos a hacer el estudio, todos los metaanálisis eran determinar la eficacia de los tratamientos que se aplicaban al túnel del carpo, tratamientos locales, es decir, ondas de choque en el túnel del carpo, ultrasonido en el túnel del carpo, corticoides en el túnel del carpo, férulas en el túnel del carpo. Es decir, era un tratamiento localizado pensando que era una patología exclusivamente local. Nosotros, en un modelo teórico, desarrollamos que era una patología mucho más compleja, mucho más sistémica, y entonces ¿qué hicimos? Un abordaje de terapia manual muy sistémico, es decir, considerábamos que cómo podíamos influir en la sensibilización central, pues era disminuyendo las aferencias nociceptivas del nervio. ¿Qué hay? Pues nosotros pensamos que única y exclusivamente el nervio no está atrapado en el túnel del carpo. La pregunta es ¿dónde? Pues si somos sinceros, no tenemos ni idea. Entonces, ante la duda, como clínicos, ¿qué hicimos? Pues liberar todas las zonas de conflicto que anatómicamente están demostradas, o por anatomía, conocimiento anatómico, que puedan estar en conflicto el tejido aponeurótico o el músculo o el tejido facial, como queramos llamarlo, con el nervio mediano, antes de llegar al túnel del carpo. ¿Para qué? Para disminuir las aferencias nociceptivas al sistema nervioso central. Entonces, basamos ese tratamiento en todas las técnicas que considerábamos que podrían dar ese efecto de neuromodulación al sistema nervioso central para disminuir las aferencias al sistema nervioso y así poder tener un tratamiento cuyos efectos fueran más longevos en el tiempo, a más larga duración. Excelente, muy claro. Bueno, y qué bueno que también lo clarifique pensando en que no tenemos ideas, si pensamos en lo que dice la evidencia científica, de que a pesar de que haya pruebas positivas del nervio mediano, no tenemos la certeza de dónde puede estar el conflicto de espacio, por así decirlo.
Es que yo siempre lo he dicho, hay que ser honestos hasta donde llegamos. Pensamos que hay zonas, el famoso double crash syndrome, ¿no? Es decir, que se dice que 2 zonas de atrapamiento conllevan síntomas distales, pero no sabemos dónde está el atrapamiento. A lo mejor incluso es un atrapamiento tan sutil que clínicamente da síntomas, pero electroneurofisiológicamente no da positivo. Por lo tanto, un neurólogo te diría no. Algo que yo siempre hemos defendido es que tenemos que hablar el mismo lenguaje que otras profesiones, sobre todo la medicina, y no hablar de no, el atrapamiento, de razonamientos que muchas veces los fisioterapeutas, bueno, nos gusta mucho razonar para nosotros mismos, mis colegas me entienden, pero los médicos dicen, ¿qué me estás contando? Entonces sí que hemos aprendido que hay que ser honestos y decir, mira, no sé dónde está atrapado, porque las pruebas neurofisiológicas dicen que no, pero estoy convencido de que se irrita, se estimula, hay una liberación de nociceptores, es decir, algo que no podemos evidenciar con una prueba física, como siempre la medicina busca, pero que clínicamente está así. Esto ya se ha visto, por ejemplo, en la neurodinámica. Hoy en día, test negativos de neurodinámica no excluyen la presencia de dolor nociceptivo de origen neuropático. Entonces, realmente es la misma teoría, es decir, el dolor es tan complejo que no tiene que haber una lesión estructural o un atrapamiento estructural real para que sea sintomático. Entonces, estamos ahí entre lo que debemos de ser honestos y hasta aquí podemos decir con la evidencia científica, de dónde llevamos con la evidencia clínica. Excelente. Bueno, ahí está clarísimo porque justamente la prueba neurodinámica que ha sido desarrollada y más descrita para nervio mediano es más bien una prueba de alta sensibilidad para la radiculopatía cervical y no necesariamente para el síndrome del túnel carpiano. Así que, bueno, siguiendo con eso, los que van De a hecho, leer el ahora que lo artículo dices, perdóname, después, Nicolás, ahora que lo dices, fue sorprendente que nos hemos llevado muchísimas sorpresas con este estudio y eran muchísimos pacientes, tenían, entre comillas, menos irritación, más negativa, mejor dicho, la prueba del nervio mediano. A mí me daba más positivo, yo noto tensión, obviamente no tengo síntomas, pero porque ya sabemos que la respuesta normal a un test neurodinámico es tensión neural, como su nombre indica, aunque sea mecanosensitivo, pero sin síntomas. Y los pacientes con túnel del carpo, digo, pero sí que tienes menos tensión que yo. Eran negativas las pruebas, pero sus síntomas estaban. Entonces, realmente no nos basamos en pruebas mecánicas, sino decíamos, nuestro objetivo era disminuir la información aferente de ese nervio a lo largo de su trayecto en cualquier zona al sistema nervioso central. excelente. Bueno, y ahí la invitación está hecha a quienes estén mirando esto en casa, evidentemente, de que tienen que leer el artículo, porque incluso aparecen un par de fotos y diagramas donde se especifica que involucra el túnel del carpo, involucra el codo, involucra el hombro, involucra el cuello, así que hay harto que podemos hacer, sin duda. Y en la siguiente pregunta, César, ¿nos puede contar un poquito cómo reclutaron a los pacientes para este estudio y quizás también un poco de los criterios de exclusión e inclusión? Sí, como te comentaba, en el servicio de neurología del Hospital de Alcorcón hay un servicio de electromiografía que hace un día por semana, recuerdo además, durante 2 años, el servicio de un día a la semana, hay solo estudios electromiográficos y ahí, pues a lo mejor imagínate de 100 pacientes que puedan pasar, 15 son de extremidad superior y esos 15 a lo mejor 5 a la semana o 10, no lo sé, por ejemplo, son alta prevalencia, son con túnel del carpo y síndrome positivo. Nosotros de esa lista cogíamos aquellos que tenían síndrome, electromiografía positiva. Bien, es decir, alguna alteración en la conducción, bien sea motora o sensitiva, los criterios diagnósticos por la Asociación Americana de Neurofisiología, de alteración en la conductancia sensitiva o motora o motora del nervio mediano, positivo. Además de, obviamente, clínica, es decir, un paciente no se va a hacer una electromiografía si no tiene clínica. La clínica típica de pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza, signos positivos como el Tinel o el Fallen, es decir, todos partían de un hallazgo clínico y queríamos confirmarlo con hallazgos electromiográficos. Da igual que fueran leves, moderados o severos, queríamos todo, porque un mito era gente con patología, con atrapamiento, no con síntomas, con neurofisiología, pero electromiografía positiva, diciendo que fuera un atrapamiento severo, no mejoraban con fisioterapia. Entonces nosotros queríamos coger todos leves, moderados y severos desde el punto de vista neurofisiológico. Eso no se corresponde, ya sabemos, igual que con cualquier hernia discal o cualquier proceso con evidencia de imagen, que se correlaciona con los síntomas clínicos. Entonces, cogíamos esos pacientes. ¿Qué criterios de exclusión aplicábamos? Pues obviamente en un estudio electromiográfico les hacen conducción nerviosa de los 3 nervios periféricos del miembro superior para excluir, por ejemplo, una polineuropatía. Entonces, gente con alguna alteración en el cubital, negativo, o sea, lo excluíamos. Gente con un diagnóstico de una radiculopatía cervical ya instaurada por una hernia discal cervical, un atrapamiento en el foramen, excluidos.
gente con otros síntomas ya claros, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, que se asocia a neuropatía diabética, excluidos. Gente con ya un cuadro de dolor multisistémico tipo fibromialgia, excluido. Al principio íbamos a incluir solo pacientes con dolor unilateral, pero luego vimos que era muy difícil reclutar solo unilateral, entonces teníamos estrictamente unilaterales y bilaterales, pero realmente los síntomas, los criterios de exclusión fueron aquellos en los que cualquier patología que pudiera confundir o potenciar los síntomas del síndrome del túnel del carpo era excluida. Ya, perfecto, queda clarísimo así. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada al programa de terapia manual que ya lo hemos comentado de todas maneras, pero en relación al ejercicio, el consejo que se le entregaba a estas personas para la casa. ¿Qué nos podría comentar de eso? Se le recomendaban dos cosas. El programa de tratamiento eran 3 sesiones de terapia manual. Primero, estaban basadas en las teorías de la neurodinamia, es decir, primero liberábamos todas las zonas de conflicto, sobre todo aquellas en las que la compresión manual, imagínense de un escaleno, de un bíceps braquial, de un pronado redondo, zonas de conflicto anatómico con el nervio mediano, reproducieran los síntomas, es decir, nos mostrara que al menos clínicamente hay algo ahí que reproduce un síntoma parecido del paciente, eran tratados. Luego se le hacía movilización del nervio mediano en la misma sesión y se le mandaban 2 tipos de consejos. Primero, actividad normal. Cualquier actividad normal que no suponga dolor, o sea, incremento de síntomas, es positiva. Molestia, agujeta, sensación, cualquier cosa que no fuera dolor, es bueno. Obviamente era una exposición gradual, es decir, les mandábamos que retomaran su actividad normal dentro de la posibilidad, porque recordemos que solo aplicamos 3 sesiones una vez por semana. ¿Por qué tan corto? Porque no podíamos comparar 10 meses frente a una cirugía de un día. Yo siempre digo que la comparativa tiene que ser un poco homogénea. Es decir, el paciente necesita una cirugía un mes para recuperar su actividad por la cirugía, pues nosotros dijimos 3 semanas, el equiparar con la terapia manual. Siempre he dicho, no tiene sentido comparar una manipulación cervical con 12 semanas de ejercicio, es que no tiene ningún sentido. O sea, esa comparativa es ridícula. Bien, entonces el objetivo ¿cuál era? Simular al máximo dentro de la posibilidad. Y entonces le mandábamos, segundo era ejercicios de movilización del nervio mediano, pues estiramientos normales que conllevaran movimientos de la muñeca asociados al hombro. Aunque al principio empezamos sobre todo con la muñeca, por los estiramientos, como yo digo, clásicos de toda la vida para elongar la musculatura flexora del antebrazo o el nervio mediano, porque realmente el objetivo era mejorar la dinámica a nivel distal del nervio, que ya sabemos que incluso es capaz de mejorar la dinámica y la mecanosensibilidad del nervio a nivel proximal. Pero realmente le decíamos que retomaran su vida normal porque nos sorprendimos de que la primera sesión era como un ¡pum! Era una explosión de sensaciones para la mayoría. Obviamente no todos los pacientes respondieron, no nos vamos a engañar. Esto no es la cura bendita. Pero un 70%, la primera respuesta, primer tratamiento o al segundo, era como un boom de explosiones de empieza a sentir cosas que no tal, es decir, era como, a mí me gusta mucho decirlo como un reseteo del sistema, como cuando en el ordenador nos enfadamos y le hacemos, lo apagamos y lo encendemos, o le hacemos control, alt y suprimir, creo que es como un lenguaje no universal, y apagamos el ordenador para volver a encenderlo. Pues lo mismo, es decir, apagamos el motor para volver a encenderlo. Entonces los pacientes dicen, pues es que me noto distinto, o sea, noto la mano distinta. Digo, pues ahora es cuando tenemos que empezar a funcionar. Entonces les mandábamos esos 2 consejos, que intentaran retomar progresivamente su funcionalidad ellos mismos. Excelente. Bueno, y ahora, pensando que la siguiente pregunta está relacionada a los hallazgos, ahora es cuando le dejo la invitación hecha obviamente a César para que nos comente después con el follow-up de los 4 años consecutivos que fue después liderado el 2020, pero ahí podríamos hablar entonces de qué se ha descubierto desde entonces. Bien, entonces el estudio original, entre comillas, fue con un seguimiento al mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Por qué estos meses? Primero, porque el primer mes es el que generalmente se necesita la cirugía para curarse, es decir, la gente pues, que se disminuye la inflamación y demás. Aunque también tenemos que reconocer que nos sorprendió como fisioterapeutas que un acto quirúrgico, la mejoría del paciente también era súper inmediata. La gente que no le funciona desde el principio decían, no estoy convencida. Pero los que mejoraban, o sea, yo hay que reconocer que la mejora del paciente era abrumadora también. Siempre decimos que la cirugía, los fisioterapeutas manuales somos muy... No, hay que reconocer que mejoraban mucho también. Y el seguimiento a los 3 meses ya normal, 6 ya al año. Los resultados, como están mostrados en el artículo,
siempre yo digo, hay que ser honestos. Encontramos que a nivel de dolor, todos mejoraron al año, los dos grupos eran igual. Es decir, al año prácticamente los dos grupos tenían muy poquita molestia o había gente sin dolor, como ya sabemos que son medias, gente sin dolor y gente con un poquito. Es decir, la mejora al año, tanto en el grupo de cirugía como en el grupo de terapia manual, era el mismo. A los 6 meses también. A los 3 meses, ahí. Y al mes realmente la fisioterapia había obtenido mejores resultados a corto plazo que la cirugía. Vale. Ahora hay que ser honesto. Siempre la gente dice, joder, pero si son igual de eficaces al año, es que la fisioterapia no es eficaz. Digo, a ver, un resultado no positivo no es un resultado negativo. Yo soy un paciente con síndrome del túnel del carpo y me ofrece cirugía y fisioterapia. Los dos son igual de eficaces al año. Yo decido si me quiero operar o no. No me está diciendo que la fisioterapia no funciona. Ojalá hubiera salido la fisioterapia mejor, pero me está diciendo que 3 sesiones de fisioterapia es igual de eficaz que una cirugía. Yo como paciente me lo pensaría. Es un mensaje, o sea, porque siempre queremos que lo mío salga mejor, como papá o mamá, que salga masivo. No. Perdón, para mí, sinceramente, de hecho, también algo que hicimos luego, un análisis de coste-efectividad, fue que la fisioterapia es 2.000 euros más barata por cada persona que la cirugía. Entonces, ya si estamos en costes, o sea, eso es abismal. Es decir, es un coste brutal. Estamos hablando de sistemas de sanitario de español. Si me imagino en el estadounidense o un japonés que es mucho más caro, no quiero ni imaginar. Pero además añadimos también la baja laboral, porque todos los pacientes con cirugía tuvieron baja laboral. Los pacientes con fisioterapia, ninguno. Por eso probablemente el efecto a corto plazo al mes es mejor de la fisioterapia, porque no tenemos una intervención quirúrgica. Pero bueno, no queremos tampoco ponernos medallas de que seamos mejores. Al año los dos eran igual de eficaces. Por lo tanto, realmente, o sea, eso para mí era un aspecto positivo. Porque ya hay que ser honestos, me sorprendió que 3 sesiones de fisioterapia fueran iguales al año, que sí, los pacientes en los dos grupos se les mandaban los mismos consejos. Los dos grupos hacían un poco de ejercicio, retomaron su actividad normal, pero realmente el reseteo del sistema fue cirugía o terapia manual. Como nos fue también, pues hicimos un seguimiento a 4 años. Hicimos una expansión del clinical trial y una expansión del protocolo. Y lo publicamos en la revista Physical Therapy en el año 2020, 4 años después. Y obviamente aquí ya entran factores, o sea, en 4 años pueden pasar muchas cosas. Pero obviamente, cuando nosotros hicimos el seguimiento, los pacientes nos dijeron, realmente es que no hemos hecho nada distinto, o sea, no hemos tomado sesiones de fisioterapia, algunos sí, otros no, pero el 90% de las personas no habían hecho nada más, o la cirugía o la fisioterapia. Un 20% de los que habían recibido fisioterapia se operaron, que es una recidiva normal. Y un 20% aproximadamente de los que habían recibido cirugía también se volvieron a operar. Por lo tanto, la tasa de fracaso a los 4 años era la misma. ¿Por qué? Porque había estudios en el año 2019 que decían que a largo plazo la terapia conservadora en el túnel del carpo tenía un fracaso de un 70% porque el 70% de los pacientes se operaban. Nosotros en el seguimiento vimos que con nuestra terapia, entre comillas, o el cambio del concepto de la terapia manual de aplicar solo un tratamiento local a un tratamiento más holístico era de un 20%. Entonces, eso era un éxito, porque clínicamente los resultados seguían siendo los mismos. Los que estaban bien, los que estaban mal, con cualquiera de las dos afecciones. Si hemos encontrado una alternativa terapéutica, obviamente, para un grupo de pacientes con síndrome del túnel del carpo, que les puede dejar con unos síntomas o asintomáticos o muy poquito, con muy pocos síntomas durante muchos años, con una educación, con una puesta en marcha y con una tasa de recidivas muy baja. Entonces, realmente, el objetivo no era decir que la terapia manual es mejor que la cirugía, no, es decir, la cirugía no sirve en toda la gente, la terapia manual no sirve en toda la gente, pero obviamente una terapia manual aplicada con un razonamiento, entendiendo que el síndrome del túnel del carpo no es una neuropatía por compresión única y exclusivamente en el túnel del carpo. Bueno, y comprendiendo también que habían ciertos criterios de exclusión, probablemente si tenemos pacientes nosotros como terapeutas que estamos escuchando y mirando esto, probablemente teniendo pacientes parecidos a los que tú tenías en el estudio, entonces podemos intentarlo y podemos informarlos para poder promover la toma de decisiones compartidas también y que sepan ellos antes de decidir operarse. Hombre, realmente nosotros fuimos heterogéneos, es decir, tener criterios clínicos y criterios electromiográficos, al tener graves, moderados y severos, es todo el espectro. Obviamente, a ver, un paciente con una atrofia de la eminencia tenar, nosotros no lo tuvimos. Es decir, ese tipo de pacientes que ya hay necrosis tisular y hay necrosis de nervio tienen que operarse, no hay más discusión. O sea, no vamos a ser los salvadores del mundo.
pero teníamos un gran espectro, gente con síntomas muy severos y gente con muy pocos síntomas. Entonces, era un estudio, no era un estudio, era un semi-estudio pragmático, como nuestro amigo Chuck diría, es un mixto, no todos los pacientes recibían el mismo protocolo, o sea, no se le hacía lo mismo exactamente a todos, pero tampoco se hacía lo que el fisioterapeuta quería. O sea, era un equilibrio, era un mixto. Dentro de una estructura, elegíamos según los síntomas del paciente. Entonces, yo digo que es más un estudio pragmático, es decir, se trataban aquellas zonas que clínicamente nos ayudaban, pero dentro de un protocolo. Bien, es decir, no era un protocolo 100%, no era un pragmático libre, albedrío 100%. Entonces, era un estudio que sí que representaba, yo creo que representa la realidad clínica bastante heterogénea y bastante bien, pero obviamente tiene sus limitaciones como cualquier otro estudio. Excelente. Bueno, y si tuviese que comentar estos hallazgos con un servicio de salud, bueno, primero te quería preguntar, César, en realidad, ¿esto en España generó cambios, por ejemplo, tanto en el hospital como donde están investigando ustedes, En el en el hospital sistema de sí. salud? En el hospital sí, sobre todo traumatólogos que trabajaban, hemos tenido la suerte que con el que trabajamos es un cirujano experto en la mano y que es de los pocos cirujanos, al menos en mi país, que yo he ido a ver operar, y con el paciente en quirófano, con un codo, por ejemplo, una mano, él está especializado en codo-mano, decir diciendo, en la propia quirófano, pero si estás muy bien, no te opero, vas a quedar peor, y no operarle. O sea, ser tan sincero que te dice, te opero o no te opero. Desde que nos conoció, ahora trabajamos mano con pacientes diario ya fuera de la investigación, tanto de mano, o sea, cualquier tipo de patología de mano y codo, muñeca, y lo tiene muy claro, es decir, la cirugía siempre es la última opción, da igual lo que sea. Entonces, él ha aprendido con nosotros que la fisioterapia, obviamente, si hay una fractura, hay una rotura, hay una inestabilidad, hay algo que es de estabilización quirúrgica, bien, pero ha aprendido que primero, mano con el fisioterapeuta. Si entre los dos se ven, yo por ejemplo tenemos muchos pacientes con inestabilidad de la articulación radioulnar, perdón, cúbito y radios radioulnar es en inglés el mismo, con la articulación distal de la muñeca. Y en algunos dicen, mira, esto, César, digo, yo creo que no puedo hacer nada, hay que operar porque tiene una inestabilidad y no hay más discusión, el ligamento está roto y hay que operar. Y en otros diciendo, prueba primero a un programa de rehabilitación, de fisioterapia. Si no hemos conseguido nada, operamos. Es decir, en el hospital sí que ha abierto, ha habido un cambio, porque antes era cirugía y cirugía. En otros hospitales, pues bueno, esto es como todo, habrá gente que sí, gente que no. Es decir, pacientes de este tipo siempre hemos visto en la consulta. Entonces, realmente, a mí me pasa lo mismo que con las cefaleas. En España, las cefaleas, que las ven los neurólogos, es otra de las grandes líneas que yo llevo trabajando desde el año 2005 con diferentes neurólogos y fue el principal tema de mi tesis doctoral. Los pacientes nunca, un neurólogo jamás les ha dicho prueba de fisioterapia. Nunca. Entonces, en los últimos años, sí que en España, a gran escala, sí que se está mandando más. Obviamente, todos los neurólogos que trabajan conmigo en Madrid, todos mandan, a menos que haya algo muy claro, aquel paciente que no mejora claramente con fármacos, siempre nos mandan a nosotros, o a un compañero. Entonces, hay cambios. En cambio, el túnel del carpo no es un paciente que se ve tan frecuentemente como una migraña o una cefalea. Entonces, pero yo creo que sí hay cambio. Me ocurre que el secreto que creo del éxito como fisioterapeutas es intentar hablar el mismo idioma que los médicos, cosa que muy pocas veces hacemos porque hablamos para nuestra profesión, pero no sabemos transmitirnos con los mismos términos a otras profesiones o a los médicos en este caso. Excelente, bueno, y agarrándome un poquito de esas palabras, César, también creo que es importante transmitir esto a la gente que si es que quizás lo ve alguna persona que quizás no es un profesional de la salud, en el fondo pudiésemos transmitir esto a nuestros pares y a otros profesionales de la salud para que entiendan que hay más de una opción al menos y no siempre se va a resolver de forma quirúrgica, porque hay muchos sistemas de salud donde la primera alternativa es innegablemente la cirugía y de hecho en Chile, pensando en el ejemplo que te puedo dar yo, los terapeutas físicos no somos ni siquiera de acceso directo, entonces muchas veces necesitamos esa orden, el paciente ya viene operado y nunca se enteró que había otro camino también En posible. España ocurre lo mismo, el acceso directo solo pasa a partir del aspecto en la actividad asistencial privada, en lo público, todos los pacientes tienen que pasar por el médico. Por ejemplo, en este hospital, una compañera que trabaja allí me dice, César, nos están empezando a mandar, el doctor Fajández, que es el doctor que trabaja conmigo, me dice, nos están empezando a mandar túneles del carpo, pero ocurre que el sistema sanitario no lo permite, porque no es una patología dentro de la cartera de servicios. Ya. ¿eh?
Entonces, pero no lo mandan. Entonces, bueno, pues digo, es un cambio. Si se quiere, si tiene que ir a la consulta privada, pues bueno, al menos que lleguen a algún sitio antes de operarse. Excelente. Esperemos un segundito, César, voy a descolgar esto, pero te quiero hacer la última pregunta para que no interrumpa aquí de nuevo la grabación. Pensando, obviamente, primero que todo en agradecerte por tu tiempo, por compartir tu trabajo. Yo creo que te voy a dejar hecha la invitación para la siguiente oportunidad en algún tiempo más, para que hablemos justamente de cefaleas y de terapia manual, si es posible. Cuando quieras, por supuesto. Y ahora, si tuvieras que hacer algún comentario final para nuestros espectadores, ¿qué dirías para cerrar este capítulo de entrevista? Pues diría que, primero, seamos honestos con nuestros pacientes, identifiquemos a aquellos pacientes, da igual la patología, que podemos ayudarles y que se lo digamos. Nuestra filosofía es, si no podemos ayudarles, además, creo que esto es uno de los mensajes que también Chat suele transmitir, porque realmente del carpo hemos hecho muchos análisis, y en el último análisis que hicimos juntos con un compañero de Reino Unido, de este estudio, vimos que los pacientes que respondían más rápidamente a corto plazo eran los que respondían después a largo plazo más, con mayor longevidad. Es decir, lo que te he dicho, los pacientes que decían en la primera sesión, joder, ¿qué ha pasado en mi sistema que está cambiando tan rápido? Son los que a largo plazo van a responder. Eso no significa que tengamos que ser eficaces a corto plazo para ser a largo plazo, sino que nos indica que hay pacientes que rápidamente van a ser identificados y hay otros en los que, como digo yo, son pacientes rebeldes. Que seamos honestos y sepamos hasta dónde podemos llegar, porque eso, por ejemplo, en el tema de las cefaleas, que será para hablar, muchas veces el fisioterapeuta es el primer profesional sanitario al que llega un paciente, y muchas veces tenemos que saber también cuándo no es nuestro paciente. Y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. Digo, mira, no te puedo ayudar porque no es de fisioterapia. Tienes que ir a ese profesional, tin, tin, tin. Y la honestidad y el trabajo en equipo, no pensemos, no sé en Chile, en otros países, pero en España siempre muchas veces el terapeuta manual, el fisioterapeuta quiere hacerlo todo solo y considera otras profesiones como puede ser el médico enemigo, entre comillas. Esto yo sé que es un tema poco político y hoy en día la política es muy importante, pero yo no soy político. Digo, no tenemos enemigos, trabajemos en equipo porque seguro que siempre llegaremos a buen puerto y el paciente es lo primero. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos y con el paciente y ellos se verán beneficiados siempre al 100%. Excelente, excluir cuando sea necesario, educar siempre también es importante, así que nos quedamos con esas palabras de cierre y te agradezco nuevamente, César, por tu tiempo y por esta grata conversación, así que estará disponible después en CEMMT, que lo vamos a compartir seguramente para que incluso quienes están en casa puedan comentar esto y postear algunas cosas por Twitter o cualquier red social que quieran también. Así que muchísimas gracias y ahora voy a cortar la grabación, así que me aprovecho de despedir, César, también. Que te Muchas vaya muy gracias por la oportunidad y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias a todos.